Mañana al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, tenga usted muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor, un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, lo veo a usted hoy en un plan, sobre todo, como estas personas que están sesionando por una comunidad terminan como locos allí en los recintos. ¿En qué consiste su tema? Bueno, el día de ayer hubo una sesión en el Consejo Distrital de Santa Marta y el concejal Miguel Martínez protagonizó un episodio de violencia en un alto grado de exaltación en esa sesión debido a que el presidente del Consejo le ordenó que se retirara de la sesión porque no había respetado el orden, no había respetado la, el trámite que se estaba realizando del control político y este concejal interrumpió la intervención de otro concejal, trató de tomarse la palabra por la fuerza y entonces el presidente del consejo le ordenó que se retirara, a lo cual este concejal se negó y se sentó en el piso en abierto desacato a la instrucción que se le había dado y desconocimiento al mismo reglamento de esa corporación, y entonces tuvo que intervenir la policía y lo sacaron por la fuerza. Me gustaría que pudiéramos transmitirle el video a los oyentes, a nuestros seguidores de lo que ocurrió, si es posible. Esto es bastante vergonzoso, bochornoso, ver un concejal, una persona que ha sido elegida por la comunidad para que les represente, para que hable por ellos, y ese no es el mensaje que una autoridad pública o una figura pública debe transmitir a sus electores, porque precisamente de lo que se trata es de transmitir una imagen de serenidad, de respeto a la autoridad pública, de respeto y apego a la ley, y no de grosería, de agresión, de vulgaridad, de violencia, porque justamente eso es lo que transmite y la comunidad queda con el mensaje que a la policía no se le respeta y se le agrede y se opone a los procedimientos policivos. Y no nos debe sorprender que la comunidad misma siga comportándose de esa manera porque ve a sus líderes políticos haciéndolo. Y frente a eso, pues a mí me gustó revisar el reglamento del Consejo Distrital de Santa Marta, debido a que este concejal manifestó que había instaurado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por abuso de autoridad contra los policías que intervinieron, y adicional a eso una denuncia disciplinaria. Entonces, porque él se ve como una víctima de lo que ocurrió. Entonces, para tratar de elucidar el asunto, pues yo consulté la Gaceta Distrital 2017, Acuerdo 02 del 13 de marzo de 2017 del Consejo Distrital de Santa Marta. En ese acuerdo se acogió la adopción, o se adoptó, perdón, el reglamento interno del Consejo Distrital de Santa Marta, cuyo contenido es el siguiente. Y para, obviamente, no leer todo eso porque es demasiado largo, hay unos puntos en particular que nos interesan para este análisis, y es el artículo 47, que habla de los deberes de los concejales como servidores públicos. Y escuche lo que dice, abro comillas: el concejal tiene el deber de acatar la Constitución y las leyes de la República, siendo responsable por su infracción, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y en especial o especialmente tendrá los siguientes deberes: tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio. Entonces, pues lo primero que habría que decirle al concejal es, léase el artículo 47 y entienda cuáles son los deberes. Pareciera que es un deber de sentido común tratar con respeto a los demás. Pareciera que eso no debería estar tipificado
en la ley o en un acuerdo como un deber, porque eso es una simple norma de comportamiento, de relacionamiento social, tratar con respeto a los demás. Pero pues como, no, como si eso no fuera obvio, pues tocó ponerlo en un deber, tipificarlo allí como un deber a los concejales, y el concejal tenía el deber de tratar con respeto a todas las personas, inclusive a los policías que intervinieron allí. El concejal Martínez falló en ese cumplimiento de ese deber. Ahora bien, el artículo 66 les habla del orden interno y fíjese que prescribe, abro comillas, para el mantenimiento del orden, el presidente impondrá al concejal, funcionario o ciudadano que falte al respeto debido a la corporación o ultraje de palabra a cualquiera de sus miembros, según la gravedad de la falta, alguna de las siguientes acciones. Dos puntos. Voy al numeral quinto. Desalojo inmediato del recinto, si no acata lo ordenado. Y entre paréntesis está una frase que dice, esta decisión es apelable ante la plenaria. Entonces, frente a la orden de desalojo que emitió el presidente de esa corporación, perdón, pues lo que tenía que haber hecho el concejal es haber apelado esa decisión ante la plenaria, no haber tomado esa decisión agresiva y violenta de irrespeto ante el presidente y los demás concejales y después ante los policías que intervinieron, sino debía haberlo apelado. Y si se le habían confirmado, pues debía haber desalojado el recinto como un ser humano decente y que entiende en el lugar donde está y la forma de comportarse y la investidura que tiene. Pero como no lo hizo, entonces el presidente del Consejo solicitó la intervención de la autoridad de policía. Y eso nos lleva a la ley 1801 de 2016. Y entonces, para entender cuál es la función de la policía, pues la policía tiene el deber general de cumplir la Constitución, la ley, las normas contenidas en ese código 1801, las ordenanzas y los acuerdos. Entonces, en primer lugar, la policía estaba legitimada porque debe cumplir la ley y de los acuerdos, ¿correcto? Y el artículo 27 dice que prescribe cuáles son los comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Y el primero es, del numeral primero del artículo 27, es reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. Entonces, frente a esa intervención de la policía que le solicita al concejal que se retire del recinto porque se lo ordenó el presidente, y este concejal comienza a proferir improperios, groserías, a amenazar, a atacar a los miembros de la Policía Nacional, pues no había otra opción que recurrir a la fuerza, y es una fuerza legítima. Por lo tanto, este concejal debió ser beneficiario o acreedor, o debió haber sido sancionado con un comparendo, con una sanción, con una medida correctiva a aplicar, y es una medida policiva correctiva, y es la multa general tipo 2, que es la prohibición de ingreso a la actividad que involucra aglomeraciones en público, complejas o no complejas, por el solo hecho de haberse comportado de esa manera. Entonces, desde mi perspectiva, la Policía Nacional actuó de forma legítima, al igual que el presidente del Consejo, y quien debe ser reprochado de forma disciplinaria y penal es el concejal, porque a mi manera de ver, pudo haberse configurado la agresión al servidor público. Y fíjese que en el video se nota cómo patea a los policías, incluso un policía de ellos, uno de los 4 policías que intervino, se cae o es tirado al piso. Entonces eso es una agresión a un servidor público. Y las consecuencias de carácter penal deben ser en contra de ese concejal, del concejal Miguel Martínez, y no de los miembros de la Policía Nacional, y no en contra de los miembros de la Policía Nacional, ni el presidente del Consejo. Es terrible porque, a ver, los electores, lo que usted manifestaba, han confiado en que están representados muy bien, o iría a representarlos muy bien allí al Cabildo, y hacen las cosas mal. Muchachos incluso que son inexpertos y que buscan como solución de empleo y le echan la moneda y les da la suerte y terminan siendo cabildantes sin tener conocimiento de la política ni nada que ellos
deban conocer el respeto por las normas del cabildo o cada recinto. Y es lo que ocurre y ha ocurrido. Recuerda usted que en Cundinamarca ocurrió también un concejal, tuvieron que sacarlo porque estaba bajo los efectos del alcohol y llegaba ebrio siempre y allí a maltratar a los compañeros. Un concejal de esa misma zona de Cundinamarca fue capturado por parte de la policía y en su camioneta se durmió borracho en una calle. Cuando lo fueron a despertar, prendió el carro y una persecución total que terminó cuando este buscó la forma de ingresar. Al verse ya detenido, se ingresó a la escuela militar en la calle 80. Y son escándalos que no se deben hacer porque son personas que no son tolerantes. Estaría, señor Guayabado, estaría borracho. ¿Qué se ha sabido sobre eso, doctor? No, digamos que lo único que hemos tenido conocimiento es del comportamiento del cual fue protagonista en el recinto del Consejo Distrital de Santa Marta. En realidad, pues es cierto que se presentan acaloramientos argumentativos mm, respecto de los debates que allí se realizan, pero lo que se espera de un servidor público es el dominio propio y el respeto por no solamente la investidura que tiene, sino también por el recinto y por las personas a las cuales se está refiriendo. Porque a pesar de que sean contradictores políticos, jurídicos o argumentativos, pues no se debe apelar a la ira, a la violencia, a la fuerza, porque pues no solamente puede ser objeto de sanciones penales y disciplinarias, sino que pues obviamente es objeto de este escarnio público y que daña su imagen y hace quedar mal a las personas o no representa a las personas que lo eligieron. Entonces, más allá del reproche personal, porque no se trata aquí de hablar del aspecto personal de cada uno de las personas, de los personajes políticos que aquí intervienen, sino del aspecto de la trascendencia jurídica de ello, porque los policías obviamente van a ser perseguidos o van a ser investigados seguramente por esa actuación, y aquí se trata de darles también unas herramientas a los funcionarios de policía para darles la seguridad de que lo que hicieron, lo hicieron apegado a la norma. Obviamente, pues me deja también un sinsabor, es la forma como los policías intervienen. Yo no veo en ellos una preparación técnica, física, psicológica, de disciplina para actuar en esas situaciones. Cuatro personas, cuatro policías casi que no se dan la mano, casi que no pueden controlar el desfogue de energía y de violencia de este ciudadano concejal. Entonces me da la impresión de que le falta entrenamiento a la policía, le falta carácter, le falta autoridad para dominar a una persona que está en esa situación. Y eso que era uno solo. Y al parecer no estaba en ninguna situación que alterara su estabilidad psicológica o psiquiátrica, y casi que no lo pueden dominar. Y no es la primera vez por allá en el aeropuerto El Dorado, hace un año, si no mal no recuerdo, eh, un, 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 un ciudadano, un extranjero que estaba de paso, si no me equivoco, era australiano o canadiense, pues prendió a puños a un policía, y el policía se dejó pegar, lo molieron a puños en el aeropuerto, y fue la ciudadanía la que tuvo que intervenir para poder rescatar al policía. Entonces, pues yo entiendo que a veces hay exceso de autoridad y que es reprochable, pero hombre, cuando se necesita de autoridad, pues ejérzanla con fuerza y con poder, porque si no, pues queda completamente desfigurada, queda pues como una persona débil sin criterio para ejercer esa fuerza de la cual está revestido. Entonces, hay varios escenarios que hay que analizar y que revisar y que nos gusta poner de presente a nuestra audiencia para que saquen sus propias conclusiones y tengan un concepto para analizar de estos temas. Claro, y es que de fondo, además que de fondo, pues la policía estaba recibiendo la orden de los demás concejales o quienes están en este recinto, porque de fondo se escucha que dicen sáquenlo, sáquenlo. Y entonces ya pues con una orden de esas, sáquenlo, no sé por qué este señor se tiró al piso, no sé cómo le dio la pataleta, popular pataleta, que fue lo que le dio a este concejal, y no sé si esto podría hacer que él pierda su investidura como un cabildante. No, no creo que ese sea el alcance.
Fíjese que los deberes y el alcance del mantenimiento del orden que tiene el presidente del Consejo, pues no alcanza a eso porque pues no amerita, digamos que no tiene el poder de lograr ese tipo de sanción, a mi manera de ver. Lo que sí tiene es una sanción policiva y eventualmente penal por la agresión al policía que directamente en un futuro, si llegara a ser sancionado o condenado por esa agresión al servidor público, pues eso sí lo podría llevar a perder la investidura, inclusive ese comportamiento, si lo denuncian ante la Procuraduría, ese comportamiento podría lograr o podría convocar una sanción disciplinaria de carácter suspensivo de sus funciones por lo que hizo. Entonces sería la Procuraduría o la Fiscalía la que podría llegar a tomar una decisión de esa envergadura y obviamente entramos al debate de si la Procuraduría puede quitarle la investidura a una persona que fue elegida popularmente y entonces ahí entra todo el debate que inclusive es protagonista el presidente Gustavo Petro. Entonces ahí se generó toda una legislación al respecto para generar una doble instancia y una decisión judicial que garantice el debido proceso y entonces que sea un juez de la República el que tome esa decisión. Entonces, frente a eso hay una cantidad de debate jurídico de si se puede o no se puede, pero lo que sí es cierto es que la actitud que se debe reprochar es la del concejal, no la de la policía. Es que aquí están invertidos los papeles, o sea, el señor Miguel Martínez fue el que se comportó de una manera equivocada porque él sabía cómo debía comportarse y sabía que en contra de la decisión de la orden de desalojo procedía el recurso de apelación ante la plenaria. Y si la plenaria hubiera votado a favor de que se quedara el concejal, pues ahí el presidente no tenía nada que hacer. Pero en lugar de ejecutar una vía jurídica que él conocía o que debió conocer, lo que hizo fue acudir a una vía de hecho y oponerse a un desalojo por parte de la policía, agrediendo a la policía, agrediéndola física y verbalmente. Y esa connotación de agresividad, de altercado en contra de la autoridad pública, pues es la que es reprochable y que podría ser reprochable no solamente aquí públicamente, sino disciplinaria y penalmente. Entonces, es ese concejal el que debe responder, es el que debe ser reprochado y no los policías. Pues vamos a esperar a ver si de pronto, así como comenzaron a rodar todas por redes sociales, las imágenes de lo que ocurrió ahí en el Cabildo de Santa Marta, pues podamos conocer a ver qué pasó con la decisión. Y además sirve que como eso rodó por las redes sociales, sea una reflexión para nuestros concejales, no solamente de Bogotá, de Cundinamarca, sino del resto del territorio nacional. Porque como dirían los muchachos por ahí, qué oso cuando tenga que llegar a ponerle la cara a sus compañeros en una sesión después de que salga de ese trance. Bueno, señores, ese era el tema que traía para hoy. Entonces nos escuchamos mañana con nuevos análisis jurídicos de la realidad nacional o local. Feliz día para todos.